más se escuchan estudiando la carrera de historia son más bien antes de entrar, cuando toda la gente te empieza a decir como que no, de eso no hay trabajo, te vas a morir de hambre, todas esas cosas, porque ya que uno entra a la carrera y va aprendiendo, va conociendo las diferentes materias, también va conociendo más campos laborales. Por ejemplo, ahí en la escuela nos permiten hacer el servicio social en la radio, en un programa de historia, igual en los archivos o ayudando a algún maestro en una investigación, ya sea en el archivo histórico de Culiacán o ahí mismo en la escuela. Ahí va conociendo diferentes ramas en donde uno se puede desempeñar ya que estudia historia. A ver, a mí me invitaron al programa de diálogos con historias del servicio, la doctora Diana Perea. Con la pandemia, pues se limitó un poco la posibilidad de transmitir desde cabina. Entonces, cuando a mí me invita Diana, pues tenemos esa limitante, ¿no? No podemos estar en cabina, ¿qué hacemos? ¿No? Y empezamos al inicio compartiendo fichas informativas ahí de divulgación histórica en la página de Facebook de Diálogos con Historia, eh, pero pues era muy, digamos, muy poco, ¿no? Entonces ya teníamos la idea, Rafael, el doctor Rafael Chávez y yo, de hacer un programa eh, que, que se transmitiera o que estuviera disponible en redes sociales o en plataformas digitales de video y de audio. Teníamos esa idea en mente nosotros y bueno, se acomodó, ¿no? De que yo estaba haciendo mi servicio en Diálogos con la Historia y que Rafael y yo teníamos esa inquietud y pues las juntamos, ¿no? Y entonces empezamos a hacer programas en vivo, el programa en vivo de Diálogos con la Historia en Facebook, en la página de Facebook. Y pues ahí estamos todavía, ¿no? El plus era llevar el programa a otras plataformas, ¿no? Y la principal pues era Spotify, donde está, donde creo que es la plataforma de podcast más importantes del planeta. Y, y queríamos que el programa en vivo tuviera un formato de podcast para poder nosotros transportarlo a Spotify y que ahí se pueda escuchar, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, mi labor principal en diálogos, pues fue esa, ¿no? Y, a mí lo que me enseñó y lo que más he aprendido ahí en este servicio que llevo haciendo hace unos meses es, digamos, acercarte a la historia, no tanto con esa jerga académica que a muchos no nos gusta mucho, y hacerla de un consumo más amplio, ¿no? No solo en la manera de hablar, sino en los temas que tú tocas. Y me ha enseñado, ¿no? De la necesidad de ocupar espacios, nosotros como historiadores, a la hora de la divulgación de la historia, que creo que nos falta mucha labor a los historiadores en México en general esa parte. Que siento que también la relación que se va dando con las personas, o sea, como con profesores o gente que vas conociendo a través de los profesores, te puede llevar a conseguir algún trabajo que se relacione, que esté muy, pero muy relacionado. Tal es el caso mío, que estoy en un archivo gracias a que conocí al profe Wilfrido Llanes. O sea, me ofreció hacer el servicio y de esa amistad salió de que me están ofreciendo el trabajo en catedral. O sea, una cosa lleva a la otra. Pero antes de yo conocer al profe Wilfrido, conocí a la profe Citlali y la profe Citlali me dijo, puede hacer el servicio ahí. Y es que uno también tiene que tomar muy en cuenta y a veces las oportunidades que te dan. O sea, todo el tiempo estar muy al pendiente de las oportunidades que te están ofreciendo. Nunca decir, ay, no, pues es que me están diciendo tal cosa, pero no, pero es que yo voy por esta parte. Te quedas tú, no, y es que tienes que aprovechar eso. Realmente a mí me hace muy feliz estar en un archivo. Muy feliz, me encanta. Y por eso, no es cierto que el campo es muy limitado. Es cuestión de irle también viendo ahí uno qué puede hacer desde que es estudiante, ir viendo las oportunidades. Bueno, donde yo estoy en el archivo, lo que yo hago es la catalogación del archivo, o sea, hacer fichas de cada uno de los documentos de lo que tiene y la importancia de lo que eso tiene es de que le permite tanto, en este caso, en el archivo parroquial, le permite a las secretarias
y a los investigadores que deciden consultarlos un acceso más directo, y también no se tienen que estar topando de que están demasiado dañados, se pueden enfermar o algo así. No sé, siento que es un tanto más fácil lo que estoy haciendo para los demás que consultan. Es como en las bibliotecas, de que pues ya todo están ordenados, todos los libros, y ya el trabajo ya es más fácil para la hora de consultar. Para mí lo más gratificante es que a la hora de que estoy trabajando, aparte que estoy trabajando para la iglesia, también puedo estar investigando, porque estoy trabajando y yo, ¿en serio está esta información también? Y yo así, ¡oh, qué emoción! Y eso es muy gratificante porque te das cuenta que también hay nuevos temas de investigación que nadie ha trabajado, es como dicen luego terreno virgen, o sea, nadie los ha trabajado y eso es muy satisfactorio para mí, la verdad. A ver, estadísticamente, yo creo que la mayoría de los egresados de historia van a enseñar, ¿no? Es como el nicho básico de los egresados de historia de nuestra facultad de historia. No sé de las otras, ¿no? De otros estados. Pero eso no significa que a ti te vayan a enseñar en nuestra facultad a ser maestro, ¿no? Tenemos materias y cursos y talleres que te enseñan a ser profesor, pero no es el objetivo principal de cómo nos forman. Nosotros nos forman más como investigadores. Obviamente también nos enseñan un conocimiento histórico, tenemos materias de historia en todos los semestres, historia de México, historia de Europa, básicamente, ¿no? Pero es verdad que hay un prejuicio, ¿no? En general, no creo que nada más en la historia, sino en las ciencias sociales, de que hay muy pocas oportunidades laborales que realmente te dejen un beneficio económico importante. Eh, yo creo que a la mayoría de los egresados de cualquier facultad, de cualquier carrera, sale al mercado laboral y se encuentra oportunidades muy precarias, ¿no? No nada más en las ciencias sociales, sino también en ingenierías. Puede que haya alguna por ahí, una carrera que sí te garantice a ti que vas a tener una carrera laboral que digamos, no sea tan precaria desde el inicio, ¿no? Pero muy pocas, muy pocas. Y es el caso de la nuestra, ¿no? Como todas. Entonces ahí no, digamos que llegar tú a la facultad de historia creyendo que vas a muerte de hambre o que vas a ser millonario, ¿no? Los extremos, pues no, igual que si entras a una ingeniería o cuántos egresados de historia, de ingeniería no hay todos los años, ¿no? Hay muchos, de todas las ingenierías. Entonces, eh, sí, digamos que hay, más allá de enseñar, sí hay otros lugares donde nosotros nos podemos acomodar para trabajar, ¿no? Pero un mundo, o sea, semanas había visto un cartel yo de una conferencia que iba a dar un historiador, que era, el tema de la conferencia era la investigación e historia en los videojuegos, era, por ejemplo. Y era una conferencia de un historiador francés, creo, que iba a hablar sobre su participación porque él había estado trabajando en la franquicia de Assassin's Creed, que es un juego que tiene temática histórica, ¿no? Entonces, ahí él encontró una oportunidad de trabajo en un mercado que tú jamás te imaginas que va a haber espacio para un historiador, ¿no? Pero ahí está. O sea, ahí había una opción de trabajo, obviamente que no te llegan a ti, no te va a llegar Ubisoft, te va a decir, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? No es así. Pero, o sea, es como un ejemplo de que hay oportunidades en espacios que a lo mejor tú no te imaginas para el historiador, ¿no? Y ese es un ejemplo, el caso de este historiador francés, Thierry Noël, creo que se llama, eh, donde él encontró una oportunidad de trabajar ahí, pero donde yo creo que va a haber más oportunidades, que ya las hay hoy, que va a haber más es en la difusión, en la divulgación de la historia, en diferentes medios de comunicación. Y hay, por ejemplo, chavos en internet, en YouTube, que hacen videos divulgativos de la historia,
que hacen podcasts, hay muchísimos podcasts de historia. Y bueno, en la industria editorial hay egresados de historia trabajando ahí. En el caso de las series y las películas, ahí sí hay digamos, unos historiadores que participan activamente, ¿no? Ahí que son contados, ¿no? Obviamente, porque las oportunidades en ese tipo de producciones millonarias son pocas. Pero sí en series de historia, en películas de historia, obviamente hay una participación ahí de profesionales de la historia que son historiadores normalmente, es una opción más, ¿no? Que obviamente es limitada, como muchos, pero existe, ¿no? Depende de la capacidad que tú tengas y de cómo te prepares para poder encontrar mejores opciones. Entonces, hay una suerte de prejuicio, en resumidas cuentas, de que el historiador tiene muy pocas fuentes de trabajo. Y la verdad es que es una respuesta complicada de dar, de si sí o no. Naturalmente sí estamos en una posición muy desventajosa en una economía de mercado que sencillamente no ha logrado todavía capitalizar en nuestro conocimiento de una manera tan eficiente como sí se hace con otros saberes. Respecto de si este prejuicio es verdad o no, la verdad es que sí es verdad que tenemos un campo limitado, como dije, pero lo cierto es que nosotros como historiadores también tenemos el deber, ya no tanto como historiadores, bueno, ya no tanto como disciplina, sino a nivel ya profesional e individual, buscar o en dado caso, crear nuestras propias dinámicas laborales, nuestras propias fuentes de trabajo. Sí, tú no ves ingenieros que salen ahí diciendo, ay, no hay trabajo para mí. No, 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 ves ingenieros que se ponen a trabajar con sus propios medios, abren sus talleres, etcétera. Y claro, ¿cómo le vendes a las personas la historia? Es difícil, pero no es imposible. Y claro, hay más de una fuente de trabajo, pues sí hay más de una posibilidad para trabajar como historiador. Uno puede ser profesor de historia, pues eso es lo que yo personalmente estoy haciendo, pero la opción de ser investigador existe, el Estado te paga. Podrías incluso trabajar para una empresa, dado caso que esta empresa quisiera presentar su historia, quisiera compilarla, sería posible, aunque en ese caso ya sería hacer una propuesta a dicha empresa. Puedes ser contratado, sí, como guía de turistas, puedes trabajar en archivos, que eso es algo que la gente da mucho por sentado, el hecho que se tenga este registro de información. Y es una labor muy importante, ¿sabes? Valiosísima. Mi insistencia es que los historiadores tenemos que buscar la manera, no solamente pues tener este papel pasivo y quejumbroso que algunos pueden tener. Y yo creo que esa es la mayor ventaja que tiene la historia, en nuestra licenciatura y en México en particular la historia, es la libertad, ¿no? Nosotros podemos historiar lo que queramos, puedo dedicarme a estudiar la historia de Sinaloa, por ejemplo, si quiero, ¿no? Pero si no quiero, pues no, estudio otra cosa, lo que a mí me interese, quiero estudiar la historia de la música, pues estudio la historia de la música porque a mí me gusta, o la historia del arte, o del fútbol, o de lo que te imagines, ¿no? Eso es algo que a mí de las cosas que a mí más me han maravillado de la historia, de la disciplina, esa es la libertad, ¿no? Cuando estaba en el sexto semestre de la carrera, me parece, se hizo una presentación de un libro que se llamaba El mundo de Molina, sobre el arquitecto de la ciudad, Luis F. Molina. Ese libro se reunió con documentos que logró integrar don Adrián García Cortés, quien era el cronista de la ciudad. Entonces, junto a esta presentación del libro, se expusieron muchas fotografías antiguas de Culiacán, que eran sobre todo de don Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros. Ese interés por la colección Tamayo me llevó a rastrear desde la historia de la fotografía en Sinaloa, cómo es que llegó por primera vez este invento al estado. Imagínense a nivel mundial diferentes inventores, porque pues, se está hablando de la invención de una nueva técnica, una nueva tecnología. Esta nació, para algunos nació en Inglaterra, aunque fue patentada por primera vez en Francia, incluso en Brasil. Un francés también ensayó la invención de la foto.
Entonces, desde que la foto llega a México empieza a diseminarse por todo el territorio nacional, pero la fotografía llega a Sinaloa, una de mis hipótesis es a través de Estados Unidos, ¿no? Del puerto de San Francisco al puerto de Mazatlán. Y en Mazatlán se empiezan a instalar nuevos fotógrafos y la sociedad se empieza a habituar a la fotografía y a su imagen. Y algo como lo que estamos haciendo ahorita, nosotros dos, o sea, ver la imagen del otro o captar su esencia realista, pues es algo que viene de este tiempo, ¿no? Sobre todo en la actualidad somos una sociedad de la imagen y por prueba de ello es el Facebook. Entonces, en la actualidad mi interés por la fotografía se ha ampliado y ahorita trabajo algo mucho más general que se denomina cultura visual. Cuando ingresé a la licenciatura pues entré porque me gustaba, pero no sabía la verdad es que no sabía, siendo muy sincera, lo que iba a hacer después de terminar la licenciatura, ¿no? Simplemente me gusta y me inscribo, ¿no? Y estudio y me aplico, como dirían en mi rancho. No sabía, ¿no? Pero pues la vida te va llevando, ¿no? Y terminé yo la licenciatura, luego la maestría y dije, bueno, ahora es tiempo de que hagamos algo, ¿no? Entonces, hubo la oportunidad de trabajar como profesora en nivel secundario, en una escuela privada, y me gustó y pues me empecé a interesar y dije, bueno, creo que mi doctorado no va a ser en historia, va a ser en educación para enfocarme más al aspecto de la didáctica de la historia. Y esas decisiones también tuvieron que ver con mis participaciones en congresos donde se hablaba de temas relacionados con la enseñanza de la historia. Y bueno, yo conocí a un maestro que desafortunadamente hace poco falleció, que es el maestro Joan Payés Blanch. Él era especialista en didáctica de la historia, toda una autoridad en España, en Barcelona. Y cuando platiqué con él, pues me motivó para que hiciera el doctorado en educación y para que me enfocara en temas que tienen que ver con la enseñanza de la historia, la formación docente para enseñar historia. Y así fue como decidí estudiar doctorado en educación, porque creo que es un ámbito que los historiadores debemos de aprender, porque hay mucho que hacer por la enseñanza de la historia, ¿no? Para que la manera en cómo se le presenta a los jóvenes sea distinta, sea más atractiva, porque nos enseñan la historia de tal manera que nos vacuna contra ella, ¿no? Entonces creo que las nuevas generaciones, como ustedes, tienen que tener una formación para la docencia que sea adecuada, que sea pertinente para que ustedes logren pues, generar el interés en los jóvenes. Obviamente no estamos buscando que todos sean historiadores, pero sí que se interesen, ¿no? Que se interesen por la historia, que vean lo importante que es en su proceso de formación como futuro ciudadano. Entonces, más o menos por ahí fue mi trayectoria. Algunos me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que hacer el doctorado en historia. Y dije, no, yo lo voy a hacer en educación porque quiero trabajar en esa línea. Y me ha gustado mucho porque también puedo ya hacer, de hecho ya he trabajado o incursionado en temas de historia de la educación. Entonces, ligar la historia con la educación en el ámbito del pasado, pero también esta relación para la cuestión de la enseñanza de la historia. Entonces, por eso decidí hacer el doctorado en educación y creo que para mí fue una muy buena decisión, ¿no? Porque finalmente sigo estando en el terreno de la historia, pero también en el ámbito educativo. Oh, perfecto.